Todos hablan de educación, pero pocos la explican. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Bien, ya estamos de regreso en La Buena Educación. Seguimos conversando este día domingo de las habilidades del siglo XXI, así lo han bautizado, ¿no? Y ya estábamos delineando un poco a lo que nos referíamos con aquello y también cuáles son las herramientas que se pueden utilizar. Carolina y Viviana compartían la idea de que es difícil hacer el cambio de switch, la innovación de parte de los profesores en un sistema que lo que principalmente exige son resultados académicos, resultados en las pruebas estandarizadas. ¿Cómo hacer ese cambio? ¿Cómo partir? Entendiendo que en estos momentos es el sistema, la manera en que tiene moldeado, ¿no? La manera de enfrentar el tema al interior de las aulas. ¿Cómo creen ustedes que se podría hacer un giro en ese sentido? Desde el punto de vista del trabajo de innovación, creemos que un profesor puede lograr lo mismo aprendizaje y resultados trabajando y desarrollando habilidades. ¿Ya? Obviamente hay un proceso que, como hablábamos en el bloque anterior, también implica algunos riesgos que el profesor debe tomar, pero a través del trabajo, por ejemplo, de proyectos, que es lo que nos dedicamos nosotros, podemos efectivamente podemos lograr que los estudiantes colaboren, que desarrollen habilidades del siglo XXI y además lograr resultados académicos. Eso obviamente ahí hay como una ruta que es un poco más compleja en términos de lo que el profesor debe facilitar dentro de la sala de clase, pero que es posible. Lo hemos visto nosotros en distintos proyectos donde los profesores incluyen las habilidades del siglo XXI y además trabajan con sus contenidos del currículum que son los propios de sus asignaturas. ¿Qué tanto puede ayudar, Viviana, a mejorar el proceso de aprendizaje, el utilizar estas nuevas herramientas, el buscar el desarrollo de estas nuevas habilidades? Quizás hay quienes podrían decir, no, en mi época uno escuchaba al profesor 1 hora y media, el profesor hablaba, nosotros tomábamos notas y uno aprendía igual. Ahora nos estamos dando demasiadas vueltas. ¿Para qué tanta cosa? ¿Qué es lo que dice la experiencia? Yo sé que a nivel científico hay mucha, y también ¿cuál ha sido la experiencia a nivel internacional en términos de los resultados que se han obtenido? Yo creo que hay 3 cosas que me gustaría decir. Hay una que tiene que ver con que no están necesariamente en oposición. ¿Ya? O sea, uno puede hacer algunas clases que son de conversación, que son de exposición. No es el demonio, no se transforma automáticamente en la peor manera de hacer clases del universo. Esa es una cosa. ¿Ya? La segunda cosa tiene que ver con las creencias que tienen los profesores que están instaladas y que tienen que ver con cómo los niños aprenden más rápido y más eficientemente en un currículum que los profesores sienten que es súper demandante, que es exigente y por lo tanto necesitan pasar con cierta velocidad. Uh-huh. El problema es que la creencia que hay detrás es que con esa velocidad los niños logran aprender cosas. Y muchas veces muchos niños se quedan definitivamente atrás y hay otros niños que necesitan más. Entonces también tiene que ver con cómo los profesores pueden imaginarse una clase que tiene partes o una manera que tiene partes. Hay muchos profesores que lo hacen y que dicen voy a hacer esto más profundamente, uh-huh, con pensamiento reflexivo profundo, y voy a hablar de creatividad y voy a dejar espacio de colaboración y voy a pasar a otras cosas rápido. Y esa es una manera que sí le funciona a muchos profesores. Eso también tiene que ver con un tema de priorización, de lo que yo digo, bueno, esto claro, en realidad es lo que me parece más relevante, en esto quiero trabajar, quiero detenerme, quiero reflexionar, desarrollar espíritu crítico y todo lo demás que hemos ido comentando. Es claramente imposible hacerlo en todas Claro. las materias de todo el currículum, tanto aprendizaje profundo y usar distintas metodologías. Sin embargo, yo estoy súper de acuerdo con Carolina que es absolutamente posible hacerlo usando ciertas metodologías y ciertos elementos como proyectos, por ejemplo. Uh-huh. Y se van metiendo distintos contenidos en eso. Es una manera distinta de pensar el aprendizaje y es distinta una manera, y ese es el tercer punto, es una manera muy distinta de entender a los estudiantes. Porque los estudiantes ahí toman un rol muy central en su formación y van eligiendo los caminos distintos que los van a llevar al mejor resultado posible. Claro. Que es, dado que los estudiantes son distintos, por distintos caminos van a llegar al logro total. Carolina, yo sé que ustedes en Innovación justamente han hecho ese trabajo en la práctica, en lo concreto. Cuéntanos un poquito de cómo ha funcionado eso y cuáles son los resultados que han obtenido. Bueno, la metodología que trabajamos con los profesores para poder insertar proyectos de innovación docente en cada comunidad escolar
tienen que ver en una primera instancia con poder trabajar con los docentes en el aprendizaje de metodología. Ujú. Les enseñamos a que ellos puedan cambiar la sala de clases, que puedan tomar un desafío con respecto a cómo ellos enseñan. Les enseñamos la metodología de aprendizaje basado en proyectos. O sea, hay que partir por los profesores. Partimos siempre por los profesores, Ya. porque ellos son al final los grandes detonadores de cambio en el sistema educativo. O sea, son fundamentales. Hemos visto muchos programas que van y trabajan directamente con los Con los estudiantes. alumnos. Pero eso a nosotros no nos da ninguna garantía de que van a haber capacidades instaladas en el mismo núcleo escolar para que después estas experiencias se puedan repetir. Los estudiantes egresan y después eso se pierde. Quedó ahí. Quedó ahí y los chicos se fueron y todo lo que se hizo fue bueno, pero no hay posibilidad de replicarlo. Entonces siempre trabajamos intensamente con los profesores mostrándoles metodología, enseñándole cómo desarrollar las habilidades dentro de su asignatura de manera colaborativa con otros profesores. Y luego los acompañamos ya en una segunda etapa del proyecto en la sala de clase a desarrollar las habilidades con los estudiantes. Y ahí también involucramos mucho el uso de tecnología, porque como también mencionábamos, la tecnología en sí misma no es un fin. La tecnología es un medio que puede facilitar un montón de procesos. Y tiene que ver también con la mirada, como decía Andrea, de que el estudiante es protagonista. Es Claro. protagonista del proceso. Y la gran pregunta en educación es, y los niños se lo cuestionan y los profesores son cuestionados mucho por este tema. Si yo en Google puedo buscar cuándo fue la Revolución Francesa, ¿por qué necesito que la profesora me lo diga, me haga una clase expositiva de esto? Claro. ¿Y para qué me lo voy a aprender de memoria? ¿Y de qué me sirve y en qué contribuye que yo esto me lo aprenda de memoria? Entonces Claro. lo que hacemos es tomar estos contenidos, pero hacer que los chicos investiguen, que ellos sean los protagonistas de estos procesos de metacognición, que es también una de las grandes habilidades del siglo XXI. Y esa es la invitación que hacemos, que el profesor también cambie su rol en la sala de clase, que ya no sea solamente él el orquestador principal del proceso, sino que él sea un facilitador, que le dé la oportunidad a los chicos de desarrollar habilidades que pueden ser no todas las mismas habilidades para todos. Sí, Ahí pues hay eso, un tema que ese es un tema bien importante. Lo tocamos hace algunos domingos hablando de neuroeducación y claro, cada cerebro es distinto, por lo tanto cada proceso de aprendizaje es distinto. Y ahí hay que tenerlo súper en consideración a la hora de plantearse en una sala de clase. Vamos a estar conversando más. Estamos hablando con Viviana Hochman, psicóloga, magíster en comunicación social, y también Carolina Rivera, directora ejecutiva de Fundación Innova100. Respecto a estas habilidades del siglo XXI, al uso de nuevas tecnologías, pero queremos revisar también qué es lo que ha sucedido esta semana en temas de educación. Vamos de inmediato a este segmento que prepara todos los días domingos Juan Pablo Moraga y que se llama La Semana con Educación. Tras semanas de incertidumbre, una larga telenovela comenzaba a pavimentar su esperado último capítulo, con el optimismo de la ministra Adriana del Piano incluido. Pero estamos en vacaciones, técnicamente este periodo es de vacaciones y esperamos ojalá que a la vuelta de las vacaciones se haya normalizado el país. Creo que con un esfuerzo enorme de parte de la familia, de los profesores y de los sostenedores, aún estamos a tiempo de poder, prolongando hasta el 15 de enero, poder realmente recuperar esas horas de clase. Pero no, el paro docente continúa. La Asamblea General realizada durante horas el día viernes no cedió en sus demandas y, lo que es peor, dividió al gremio. Su máximo representante, Jaime Gajardo, trató de salir al paso de la crisis. Al final no se pudo sacar conclusiones, se suspendió la Asamblea, de tal modo que en este momento estamos como como era hasta los días anteriores, en la que seguimos con un paro indefinido, con una posición del retiro. Paro docente que genera incertidumbre por un lado, pero que no es el único dolor de cabeza para el Ministerio de Educación. Como si no hubiera suficientes problemas, un nuevo flanco de conflicto fue abierto. Con esto, en lugar de achicar las brechas, las ahonda. Si no alcanza la plata, sea coherente. No dé hasta el 60, sino hasta el 50, hasta donde le alcance. Si no tiene la plata, sea realista, pero no vaya en el mismo sentido de lo que usted quiere corregir, porque entonces va ahondando las diferencias. Parece incoherente, verdaderamente e incomprensible. Como incoherente,
Así calificó el rector de la universidad, Alberto Hurtado, Fernando Montes, la nueva y pragmática idea de gratuidad del gobierno. Al menos para el 2016, las universidades privadas no pertenecientes al Consejo de Rectores no estarán contempladas. Así, este segundo tiempo de austeridad que promueve el gobierno toca la puerta de educación. Quien lo explica y de paso responde a las críticas es el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez. Sin un marco regulatorio como el que se va a incorporar dentro de la ley, es difícil avanzar con seguridad y con tranquilidad a otras instituciones. Ya con lo que se ha dicho, el CRUCH más los IP y CFT que caben dentro de la gratuidad del próximo año, se cubre del orden del 40% de la propuesta de la presidenta para llegar al séptimo decil. Una semana con educación que no tuvo el final feliz que se esperaba. Los melancólicos violines deberán esperar. Una pausa en ADN y ya vuelve la buena educación.